Jesús, hoy damos la gloria al que vive, a Jesucristo. Él es merecedor de la alabanza de nuestros labios. Usted que empieza a ver este video, yo te pido que ores conmigo y que bendigas el nombre de Jesús. Él merece la alabanza de tus labios. Dice que Él merece la alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. En este momento alábale, bendícele. Glorifica su nombre. Él lo merece. Él merece la exaltación. Él merece la gloria y la honra, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. A Él damos la gloria y la honra, pues tú la mereces, amado Cristo. Santo eres, bendito Jesús. Somos la novia que te espera, Señor bendito. Sabemos que tú vienes pronto, que tu venida está cerca. Nosotros queremos darle a conocer al mundo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oramos al Padre Celestial y pedimos que alcance a los perdidos, aquellos que no conocen de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, llegue a donde ellos están, Señor, y los convenza. Que la verdad les sea revelada y que toda confusión se vaya de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo haga resplandecer la luz de la verdad en su entendimiento y que puedan reconocer que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Gracias, amado Señor. A usted que está ahí en ese lugar, le bendecimos. Declaramos los cielos abiertos para usted y su familia. En esta tarde queremos hablarte a través de la palabra de Dios. Este es su programa totalmente pagado. Soy su hermano Dani Díaz y tengo un mensaje para ti basado en el tema Un lugar para adorar. Es bueno que tú sepas que Dios demanda adoración de su pueblo. Dios demanda adoración. ¿Qué es adorar? Adorar significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Nosotros lo que hemos creído en el Dios de los cielos, en aquel que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que existe, toda criatura, nosotros que hemos creído en Él, sabemos que no existe otro Dios. Independientemente de que quieran endiosar a muchas criaturas en esta tierra, no existe otro Dios. Dios es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Él fue que lo creó todo. Él es el Dios de las edades. Él existe desde el principio de los días. Y es por eso que como Él lo creó todo y todo lo demás es creado, Él no permite que tu adoración tú se la entregues a otro que quiera llamarse Dios. Eso Él le llama dioses ajenos. Él demanda tu adoración, porque dentro de ti existe el deseo de adorar. Dentro de ti existe la necesidad de adorar, por cuanto Él la colocó dentro de ti, porque Él te creó para la adoración. Él te creó para adorar su nombre. Él te creó para que tú seas una imagen de Él en esta tierra, y con tu servicio, con tu obediencia, con tus ofrendas, con tus sacrificios, con tu amor, con tu devoción, tú le adores. Todo esto son formas por las cuales tú puedes adorarle. Y Él te creó para esto, para que tú le adores. Y por eso Él no permite que tú adores a otros dioses que no sea Él, porque Él es el único Dios. Y nosotros sabemos eso y queremos educarte en cuanto a esto en esta tarde. Yo quiero que tú veas lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando esos verdaderos adoradores que le van a rendir la adoración verdadera. Y yo quiero que tú puedas identificarte en esta tarde como esa adoración. Es bueno que sepa que Dios estableció lugares para que tú le adores. Y vamos a avanzar en eso en este momento.
Pero quiero insistir que tu adoración solo debes dársela a Él. ¿Por qué? Porque hay personas que erróneamente, en ignorancia, porque su cultura, porque sus padres, porque aprendieron de alguna manera a adorar a otras cosas, imágenes, seres, criaturas, entonces están equivocados y están dándole la adoración a alguien que no es Dios. Y yo quiero hablarle a esas personas en esta tarde, que Dios es un Dios celoso. El Dios de los cielos, el Dios que te creó a ti, a mí, lo creó todo. No permite que tú le entregues la adoración, no lo contempla. Eso es considerado para él idolatría, el cual es un pecado. Un pecado que te aparta de la presencia de Dios. Y nosotros adoramos para conectarnos con su presencia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20, versículos 3 y 4. Dios te dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y te dice más: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto debe llamar tu atención para tú poder comprender que el Dios que te creó, el Dios verdadero, no comparte la adoración con nadie, ni siquiera con los seres que se encuentran en los cielos, los que están más cerca de él, los ángeles. Dios no recibe, no permite que tu adoración tú se la entregues a ellos. Por eso, si tú estás adorando a algún ángel, alguna imagen que tú te has hecho de aquello que está allá arriba, es importante que en este momento te arrepientas, porque quizás lo has hecho en ignorancia, pero la adoración le pertenece a Dios, porque solo Dios sabe lo que va a hacer con ella. La adoración puede subir con un olor fragante delante de su presencia, y esto puede crear una atmósfera alrededor de él, lo cual hace que Dios llegue a ti. Pero esa adoración es solamente a Él. Cuando se da una adoración que puede ser a media, puede considerarse un fuego extraño, y Dios no recibe esa adoración. Por eso es importante que tú puedas recibir esta palabra en este momento, para que la presencia de Dios pueda conectarse contigo a través de tu adoración. La primera vez que se menciona la palabra de Dios en la Biblia, vemos que es con nuestro patriarca Abraham en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Allí Abraham estaba siendo probado por Dios. Dios le pidió que le sacrificara a su hijo, y podemos interpretar que Dios le pidió esto para ver en qué lugar de su corazón él tenía a Dios, y verdaderamente su corazón tenía una devoción por Dios, que hacía todo lo que Dios le pidiera, o en su corazón él lo tenía ocupado con otra criatura. Podría ser que Abraham pudiera tener a su hijo en su corazón, ya que era su único hijo, el que tuvo en su vejez, y el cual recibió como un premio del Dios mismo, porque Dios lo honró con ese hijo y le dijo que en ese hijo, que era el hijo de la promesa, él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero aún escuchando todo esto de Dios, él no se enfocó solamente en las promesas de Dios, sino que su vista, su corazón estaban puestos en aquel Dios que le había dado la promesa, y él lo adoró. Lo adoró porque estuvo dispuesto a sacrificarle a su hijo. Y quizás Dios en este tiempo no nos va a pedir a nosotros un sacrificio como ese, pero muchas veces hay personas que toman el lugar de nuestro corazón y se colocan como un impedimento para nosotros no conectarnos con Dios. Y es por eso que nuestra adoración no le agrada a Dios en muchas ocasiones, porque el lugar de nuestro corazón está tomado por otra persona.
Y usted tiene que amar a las personas. Usted tiene que brindarle su cariño y su afecto a todos los seres humanos, a su madre, a sus hijos, a su padre, a toda persona que usted quiera, ámele. Pero solamente adora a Dios. Dice la palabra de Dios, sea Dios el objeto de tu alabanza. La alabanza es la adoración que tú le das a Dios, fruto de labio. Y esa alabanza, cuando salen de tu corazón, cuando tu corazón es honesto, entonces hacen que la presencia de Dios se derrame y esto produce en ti la verdadera adoración. Entonces es importante que tú puedas definir a quién tú tienes que darle tu adoración. Tu adoración es muy importante. Tu adoración es lo que crea la atmósfera para que la presencia de Dios esté contigo en todo momento. Tu adoración es el ambiente que tú le creas a Dios para que te esté visitando, para que esté caminando contigo. y quizás me estoy adelantando hablándote esto porque te estoy hablando sobre un lugar de adoración y quiero que sepas que Dios viene demandando desde mucho tiempo, desde que el hombre empezó a ser educado con la adoración a través de Abraham, desde que su pueblo específicamente fue educado en cuanto a la adoración. Abraham le dejó herencia de adoración a sus hijos porque él ya estaba educado en levantarle altar a Dios. Vemos que Isaac levantó altar, Jacob levantó altares en los cuales se reunían, le hacían sacrificio a Dios y le adoraban en esos lugares, y Dios manifestaba su presencia y les hablaba sus planes, les hablaba su propósito, porque por su adoración lo atraían. Ya más adelante, en el tiempo de Moisés, después que el pueblo salió de Egipto, entonces Dios empezó a preparar a su pueblo para una adoración corporal. Y aquí Dios le dice a Moisés que levante el tabernáculo de reunión, el cual era un lugar que su pueblo iba y le rendía los cultos, le rendía sus ofrendas, le rendía sus sacrificios, le rendía su adoración. Dios levantó estos lugares para que su pueblo se reuniera. Porque si es poderosa la adoración de una persona, imagínense cuando un pueblo se reúne a adorar a Dios. Allí se reunía su pueblo y con las diferentes formas que Dios diseñaba, Dios le había dado, las diferentes maneras, así lo adoraban. Este tabernáculo estaba dividido en lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ese fue el tabernáculo que se levantó en el tiempo de Moisés y fue un tabernáculo provisional porque Dios diseñó eso para que su pueblo no se desenfocara y estuviera enfocado en adorarle, porque cuando se desenfocaban entonces empezaban a mirar imágenes, a crear imágenes de cosas y darle la adoración. Estaban endiosando a otros seres, otras imágenes, y quitaban la vista del Dios verdadero y dejaban de adorarle. Por eso Dios permitió que se hicieran estos tabernáculos con imágenes de sombra de las cosas que habían de venir. Es lo que expresa la palabra, dice que eran sombras de las cosas que habían de venir. Más adelante, David, un hombre de Dios, se le reveló y levantó otro tabernáculo. Un tabernáculo que no tenía la misma estructura de el tabernáculo de Moisés, no se encontraba en el mismo lugar, pero tampoco tenía el mismo diseño, porque fue algo que él hizo por revelación. Pero David pudo hacer esto porque era un hombre que estaba adelantado a los tiempos, porque él tenía una pasión por la presencia de Dios que lo llevaba a adorarle, lo llevaba a darle una adoración genuina, y por eso Dios podía manifestarle su presencia y él podía sentir el corazón de Dios. Y es por eso que le llamaron un hombre conforme a su corazón, porque él sentía el corazón de Dios y le levantó ese tabernáculo. Le levantó un tabernáculo en el cual se reunían y había cantores que le cantaban las 24 horas. Esa adoración era grata al Señor. Esos cantores tenían turnos, los cuales permitían que
no se agotaran y pudieran estar continuamente alguien adorando la presencia de Dios, y ahí se mantenía continuamente la presencia de Dios. Qué maravilloso sería que nosotros podamos tener ese corazón que tuvo David y podamos tener gente que puedan adorar continuamente a Dios, porque la presencia de Dios estaría en medio nuestro, y ahí pudiéramos saber muchas cosas que no sabemos, ahí pudiéramos tener la dirección que necesitamos. Qué maravilloso sería que los hombres de nuestra tierra puedan buscar a Dios de esta forma y recibir la revelación de darle una verdadera adoración. Este mismo David tuvo el sentir, el deseo de hacerle casa a Dios, porque dice él, ¿cómo es que ya las personas habitan en casa de cedro y la casa de nuestro Dios está en tienda? Entonces él tuvo el deseo de hacerle casa a Dios. Sin embargo, Dios no lo permitió, porque David cometió errores que le llevaron a tener sus manos sucias de sangre inocente, y por eso Dios no se lo permitió. Sin embargo, su hijo Salomón levantó un templo en el cual fue dedicado a Dios, y Dios honró ese lugar. Dios dijo que si su pueblo fuera allá y oraba y buscaba a Dios en ese lugar, si hubiesen cometido pecado y se arrepentían de ello y iban a ese lugar y oraban, Dios lo iba a escuchar. Allí su pueblo le daba su sacrificio, le daba sus ofrendas. Ese lugar fue un lugar que Dios honró. Sin embargo, Dios reveló a Salomón y le dijo: yo no soy un Dios que habita en templo hecho por mano de hombre, porque ni los cielos pueden contenerme. Él se lo expresó, Salomón: ni los cielos pueden contenerte, pero yo te pido que tú visites este lugar. Y Dios lo honró y estuvo en aquel lugar. Y a la medida que el tiempo pasaba, siempre había la necesidad de que el pueblo de Dios se reuniera para darle ofrenda al Señor. Y vemos que el templo permaneció por mucho tiempo, y en cierto momento fue derribado hasta que vino Zorobabel y levantó nuevamente el culto en el templo, porque Dios le había hablado: esfuérzate, Zorobabel. Y ahí se levantó nuevamente el culto a Dios, y el pueblo siguió trayéndole su sacrificio, trayéndole sus ofrendas, su adoración. Oraban continuamente. Ahí se hacían oraciones continuas. El pueblo estaba siempre delante de la presencia de Dios. Y este templo se mantuvo hasta el tiempo de Jesucristo. Vemos que Jesús llegó y todavía el pueblo venía, todos los judíos que estaban dispersos y de diferentes partes del mundo iban allá al templo a traer sacrificio a Dios y ofrenda. Y esa era su forma de adorar a Dios en ese tiempo. Se reunían, se congregaban y allí lo adoraban, y el Dios de los cielos se manifestaba. Cuando vino Jesús todavía eso estaba. Más adelante, cuando Jesús muere, ese templo fue derribado por un gobernador, me parece que de nombre Tito. Y allí siempre se mantuvo el pueblo de Israel deseando establecer ese lugar. Pero fíjate algo, Dios no prometió levantar el templo. Dios no prometió levantar el tabernáculo de Moisés. Sin embargo, Dios se comprometió a restaurar el tabernáculo de David. Y en este tiempo existen muchos lugares de adoración que Dios ha diseñado para que tú vayas a adorarle. Son esas iglesias, esos lugares que están establecidos por Dios para que tú puedas adorarle libremente conforme al diseño del tabernáculo de David. Ahí no hay limitaciones de espacio. Tú puedes llegar ahí y adorar la presencia de Dios, y Dios se manifiesta. Porque Dios está demandando tu adoración. Él está demandando que tú empieces a alabarle para producir la verdadera adoración en ti. Tú eres esa persona que Dios está buscando. Dios quiere que tú seas un templo en donde cual habite su presencia. Que tú seas ese tabernáculo que le rinde alabanza continuamente. Que en ti se manifieste la adoración, sin importar donde quiera que te encuentres. Te dirijo a que vayas a un lugar de adoración, que vayas a una iglesia, que te congregues con un pueblo, porque es poderosa la adoración de un pueblo.
Pero llegará un momento que no podremos congregarnos en ningún lugar, y en ese momento ahí se sabrán quiénes son los verdaderos tabernáculos, los verdaderos adoradores, aquellos que Dios está buscando. Tú eres parte de esos verdaderos adoradores. Deja salir la adoración que le corresponde a Dios. Arrepiéntete de haber adorado a dioses ajenos, dioses que crearon otros o dioses que tú creaste. Arrepiéntete en esta tarde y permite que tu adoración pueda llegarle al Dios verdadero. Dios está esperando un pueblo que reconozca que dentro de sí está la necesidad de adoración y que empiece a adorarlo a Él. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que podamos conectarnos directamente con el Dios de los cielos! Que Él empiece a tratar nuestro corazón por la adoración. La adoración es el regalo más precioso que tenemos los hijos de Dios. Por eso yo quiero motivarte a que empieces a adorar en donde quiera que te encuentres. Adora a tu Dios. Y si tú eres una persona que has estado adorando dioses ajenos por ignorancia, que has estado rindiéndole tu culto, tu adoración a imágenes, que has estado idolatrando seres que Dios no te mandó a adorar, por cuanto Él no contempla, ni comparte, ni permite que tú adores a otro ser. Yo te pido que ores conmigo en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, para que ahora mismo sea roto el espíritu de idolatría en esa persona. Ahora mismo que sea libre esa persona que ha adorado ídolos, que ha adorado imágenes, sea libre en el espíritu de idolatría. En el nombre de Jesús declaramos que ahora mismo el Espíritu de Dios posa sobre ti para que empieces a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén.